Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Lili Domínguez y hoy vamos a aprender cómo hacer un atrapasueños tejido en macramé. Lo primero que vamos a hacer es buscar un aro, puede ser de metal como este que yo tengo aquí. Y pues aquí lo unimos con una cinta, bueno, esto es un herraje y yo lo uní con una cinta para poderlo trabajar. Tengo una cuerda de 2 milímetros de algodón con la cual voy a forrar todo el aro en la parte alrededor. Y tengo esta cuerda, es terlenca. Este es un hilo que viene en todos los tonos y con este voy a tejer el atrapasueños en la parte de adentro. Entonces lo primero que vamos a hacer es trabajar lo que siempre hemos hecho con el nudo alondra. Miren cómo lo hacemos. Miren. Y pues dejamos una cuerda libre y con la otra cuerda vamos a comenzar a darle vueltas por todo el contorno de nuestro aro hasta tenerlo totalmente forrado. De esta manera, miren, lo vamos a forrar todo. Veamos. Miren amigos cómo va quedando nuestro aro. Ya lo hemos tejido todo el contorno del aro y dejamos esta parte porque es donde lo vamos a colgar, donde nosotros lo vayamos a colocar. Previamente tenemos una cuerda cortada que nos mide 1,5 metros de la misma manera y lo que vamos a hacer es colocarlo aquí. Hacemos un nudito, lo aseguramos con un nudo doble y vamos a cortar esta punta y la vamos a quemar. La vamos a quemar para que nada más nos quede este hilo largo. Entonces vamos a comenzar a tejer de manera circular nuestro atrapasueños. Bueno amigos, entonces la forma como lo vamos a ir tejiendo es vamos introduciendo la cuerda por los lados, vamos haciendo esto. Al principio, como la cuerda es larga, quizás se dificulta, pero nosotros tenemos que ir midiendo la distancia, dejar distancias así. Ahora el siguiente punto, voy a hacer lo mismo, me voy a ir de este lado. Cuando estoy comenzando, la cuerda está larga, entonces quizás se me va dificultando un poco. Bueno, miren, aquí ya tengo la segunda distancia y así voy tomando los puntos. Primeramente voy a ubicar unos puntos de referencia para ir colocando las cuerdas. Miren, miren cómo va. Este hilo es muy bonito trabajarlo porque este hilo viene en todos los tonos, entonces nos va a quedar muy bonito el atrapasueños. Miren, y de esta manera vamos a hacer todo el atrapasueños hasta llegar a este lado. ¿Listo? Bueno amigos, hoy estamos aprendiendo cómo hacer un atrapasueños en macramé paso a paso. Entonces miren lo que yo les decía de las distancias, miren ya el primer contorno cómo va. Bueno, aquí podemos arreglar un poquito para que esta parte nos quede un poquito más alineada hacia acá. Listo, nos quede más hacia arriba y esta parte. Listo. Miren amigos cómo va. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer exactamente lo mismo en derredor, todo el derredor hasta que vayamos buscando el centro.
Bueno amigos, y cuando llegamos a este punto, vamos a tratar de dejar un agujero muy pequeño y la última vuelta la vamos a pasar doble. Como la pasamos doble, luego vamos a cortar con la tijera y vamos a quemar con mucho cuidado para que las demás cuerdas no se vayan a dañar, no se vayan a quemar también. Bueno, y mientras tanto, pues ya vamos teniendo aquí preparadas nuestras plumas. Le vamos a colocar unas plumas muy lindas a nuestro atrapasueño y lo que vamos a hacer es, les vamos a hacer un tejido macramé en las puntas y ya las vamos a decorar de la forma que más nos guste. Bueno amigos, hoy aprendimos cómo hacer un atrapasueños tejido en macramé paso a paso. Bueno, miren, aquí le coloqué unas plumas, como pueden ver, tienen el nudo plano, están tomadas aquí. Y bueno, esta cuerda que nos colgó acá, que nos queda acá, es para colgarlo. Espero que les haya gustado, que lo puedan colocar en práctica. Ya ustedes pueden usar los colores que deseen, las plumas que deseen, los adornos que deseen. Lo importante es que podamos tejer este centro muy bien. Bueno amigos, nos vemos en un próximo tutorial. No olvides suscribirte y activar las notificaciones.